El discurso del presidente para muchos estaba disasociado con la realidad de este país. No parecía que estaba describiendo el país en el que vivimos o la percepción de los problemas que realmente tenemos. ¿Esa es la percepción que tiene usted también del discurso? En alguna medida. A ver, no es que tuviéramos expectativas altísimas sobre lo que el presidente pudiera decir el día de hoy, ¿no? De hecho, los últimos mensajes presidenciales han sido más o menos en ese mismo tono, ¿no? Pero siendo el último, esperábamos un balance un poco más político, ¿no? Y una apertura de perspectivas también un poco más político. Es decir, un presidente de la República que nos dijera al país cómo estamos en este momento, cuál es su evaluación y lo que se nos viene en adelante y cómo lo vamos a afrontar. Por ejemplo, en materia, Augusto, de economía y generación de empleo, ¿no? Estamos cerrando un ciclo de precios altos de los commodities que ha significado un crecimiento económico en los últimos años y entramos a un periodo clarísimo de desaceleración. Los organismos multilaterales nos han dicho que este ciclo, digamos, va a continuar a la baja y no nos ha dicho el presidente qué vamos a hacer desde el punto de vista estratégico para afrontar esta situación. Es decir, digamos, soltado, ¿no?, algunas expresiones como diversificación productiva, como industrialización, pero no las ha aterrizado. Esperábamos un presidente que nos dijera, esta es la estrategia de diversificación productiva, en estos centros de innovación tecnológica vamos a ponerle fuerza porque podrían generarnos tanto empleo, porque podrían promover tales o cuales actividades, esto nos va a permitir revertir la desaceleración y crecer en estos términos. Pero ha sido todo muy ligero, ¿no? Sí, sobre todo en el tema de producción, ahora que usted lo menciona, y bueno, ataquemos por ahí primero, efectivamente fue una cosa muy por encima. Habló de algunos centros que deben asistir a las empresas que quieren diversificarse, habló de la construcción de parques industriales, apoyo a las empresas que estén involucradas en la investigación científica, y bueno, los beneficios tributarios que darán a las MIPES, para lo que se destinará 500 millones, y ahí quedó. Eso fue todo. Efectivamente, y creo que también había algunos sectores que esperaban mensajes concretos, ¿no? Por ejemplo, la industria textil nuestra que está decayendo de manera calamitosa, ¿no?, que genera bastante empleo en nuestro país por la invasión textil china. Era importante que el presidente diera una palabra concreta sobre esos temas, ¿no? O, por ejemplo, nosotros que somos de la Macrosur, y ahora que ha mencionado la palabra industrialización, hubiéramos esperado que nos dijera, bueno, el gasoducto del sur, que efectivamente está empezando por fin a construirse, se va a complementar con un poliducto y un polo petroquímico que va a promover industrialización y generación de empleo para el país, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de que este gasoducto, como el que tenemos por el centro, pase por nuestras narices y se lleve nuestro recurso, o por lo menos la mitad, como viene ocurriendo hasta ahora, para ser exportado, ¿no? Y mira tú en qué dilema estamos, Augusto, ¿no? Estamos exportando casi el 50% de nuestro gas y vamos a empezar a importar uno que va a venir de Bolivia, ¿no es cierto? Cosa más absurda, ¿no? Cuando muy bien podríamos utilizar este recurso para el abastecimiento doméstico, vehicular y para generar industrialización y generación de empleo. Tampoco ha dicho, y yo sí esperaba una respuesta muy concreta y tajante sobre ese tema, es ¿qué vamos a hacer con esta resolución del CIADI, ¿no?, el tribunal al que tanto miedo le tiene el presidente de la República, que le ha dado la razón al Estado peruano en la controversia que hemos tenido con el consorcio Camisea por la reexportación, ¿no?, de embarcaciones de gas? El CIADI ha dicho, consorcio Camisea, le debes al Estado peruano 62 millones de dólares por defraudación tributaria. ¿Lo va a cobrar o no lo va a cobrar? Creo que esa era una respuesta que merecíamos los peruanos y nuevamente también en las regiones que recibimos canon gasífero. Para nosotros ese era un tema importante porque parte de ese dinero, si es que el Estado lo cobrara como corresponde, devendría en canon gasífero para nuestras regiones que han sido duramente afectadas con el recorte, ¿no?, del techo presupuestal. Se nos ha recortado el presupuesto a varias regiones, a varios gobiernos locales y no se nos ha dicho cuál es la estrategia en el mediano y largo plazo para afrontar esa situación, ¿no? Esperábamos un mensaje mucho más político y, digamos, como complemento de la parte económica, en el tema laboral, cero, Augusto. Hemos tenido a inicios de este año... Es que habló de las reformas que sí le han resultado, que sí han prosperado, pero de la ley de trabajo que fracasó,
estrepitosamente, además, con gente protestando en las calles y el levantamiento de los trabajadores jóvenes, eso claudicó y lo dejaron ahí, o sea, no volvieron a atacar más el tema. Por eso es que creo que el país y esos jóvenes que se movilizaron, que fueron miles a nivel nacional, merecían un mensaje, ¿no? Un mensaje de autocrítica a lo mejor y una contrapropuesta, ¿no? ¿Qué políticas, ¿no?, en materia de promoción del empleo juvenil propone el gobierno? Ahora que lo de la ley Pulpín, por la manera deficiente como fue promovido por el Ejecutivo, se cayó. ¿Qué propone entonces el gobierno para, ¿no?, promover que los jóvenes se inserten en la dinámica laboral? Cosa que tiene que ver además, Augusto, con el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque si los jóvenes se ven sin oportunidades laborales, formativas, recreativas, es mucho más fácil que terminen, ¿no?, capturados por redes de criminalidad. Y ahí también me preocupa enormemente, igual que en el caso de seguridad ciudadana nos ha dicho cuántas motos, cuántos carros, cuántos helicópteros. Nos ha hablado ciertamente del tema punitivo, ¿no? Este incremento de la pena por sicariato de 25 años hasta cadena perpetua. Lo mencionó, ¿no? Pero de acuerdo, una línea. Pero nuevamente, yo creo que el Perú esperaba un mensaje político. Esa es la situación, este es el diagnóstico y esta es la estrategia, que tiene que ver con la parte punitiva, pero también con la parte preventiva. Y de eso no ha dicho absolutamente nada. O sea, una lógica meramente represiva, punitiva, ¿no? Sí, claro. Y toda la parte previa, las causas de la criminalidad, ¿no? El tema de recuperación de espacios públicos, una mejor articulación entre la Policía Nacional, gobiernos locales, población local organizada. Esto de ofrecer a los jóvenes mayores oportunidades de empleo, de formación, no ha dicho absolutamente nada. Y sí resulta preocupante porque creo que la ciudadanía y todos esperábamos un mensaje mucho más claro e integral sobre este tema, ¿no? Y abordemos el tema de la reforma educativa, uno de los aciertos, sin duda, de este gobierno. Sí, efectivamente, yo creo que nadie puede negar la mayor inversión en materia educativa, las mejoras en materia de infraestructura, la mejora salarial aún insuficiente y todavía no del todo equitativa, ¿no?, a nivel docente. Sin embargo, hay algunas cosas que me preocupan un poco, ¿no? Sin negar la importancia y la pertinencia de estos centros de alto rendimiento, los famosos COAR, a los cuales ha hecho mención el ministro, sí temo que si es que no se complementa adecuadamente con una estrategia igual integral en el ámbito rural, ¿no?, en zonas más pobres y alejadas, podríamos estar generando una suerte de elitización, ¿no?, de la educación. Y curiosamente, en el mensaje presidencial no se ha escuchado prácticamente nada de esto otro, ¿no? La educación en zona rural, en zona de frontera, educación bilingüe intercultural. El presidente se ha felicitado de que ahora la educación en inglés pase de 2 a 5 horas, pero de nuestras lenguas originarias, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra identidad, que es, digamos, el elemento principal sobre el cual se asienta la identidad, valga la redundancia, de ese estudiantado, no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Y creo que hace falta una visión un poco más integral nuevamente, ¿no?, que evite este riesgo de elitización, ¿no? Y otra contradicción, estando yo de acuerdo con este énfasis que se le está poniendo al tema de los institutos superiores, yo creo que sí esto es clave, porque son los que mejor pueden garantizar este engranaje entre educación, ¿no?, y desarrollo económico, desarrollo integral. Hay algunas contradicciones. Hace unas semanas el MEF, por ejemplo, sacó un decreto legislativo, ¿no?, a través del cual le dice a los gobiernos regionales que parte de la plata que estaba destinada para institutos superiores, institutos tecnológicos, que mejor lo invierta en infraestructura, ¿no? Entonces, supongo yo con la lógica de, ¿no?, mostrar logros a través de los gobiernos regionales en materia de infraestructura, que claro es más visible, ¿no?, más pomposo, se le puede poner la placa con el nombre del presidente regional y el presidente de la República, pero si estamos pensando, ¿no?, en el mediano y largo plazo, y si somos conscientes de que tenemos que invertir muchísimo más en educación, en innovación, en ciencia y tecnología, no se debiera producir ese tipo de contradicciones, ¿no?, porque aquí claramente hay una contradicción entre lo que está planteando el sector de educación y el MEF, que prefiere infraestructura, ¿no?, ciertamente importante, pero no puede ser en perjuicio de la inversión en educación. Entonces, mucho ojo ahí. Espero que ahora que vamos a tener en el Congreso el debate de esta ley de institutos, también podamos ver estas contradicciones y resolverlas, ¿no? Vamos, congresista, el tema de la seguridad es algo que tiene pendiente este gobierno. No vemos que la lucha frontal contra los crímenes que cada vez se desbordan más en nuestras ciudades sea una lucha concreta, real, efectiva.
Efectivamente, ni frontal ni integral, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace unos momentos, porque, claro, está muy bien que se incremente la pena para los sicarios y que incluso se pueda considerar cadena perpetua en los casos más graves. Está muy bien que la Policía Nacional, ante la flagrancia de un delito, pueda geolocalizar el celular e ir a capturar al delincuente. Está muy bien, pero es absolutamente insuficiente. El mismo ministro lo ha dicho, estamos ante un fenómeno social. Eso requiere una estrategia integral, lo que decíamos hace un momento, la parte punitiva, ¿no es cierto?, pero también la parte preventiva, porque efectivamente tiene que ver con eso, ¿no? Con un modelo de desarrollo en el que nos hemos centrado casi exclusivamente, ¿no?, en la exportación de nuestros minerales, lo cual no ha generado necesariamente desarrollo integral, generación de empleo, no hemos tenido una estrategia de recuperación de espacios públicos, los jóvenes no tienen oportunidades laborales, educativas y por lo tanto están más propensos a dejarse captar por estas redes de criminalidad y sobre eso no hemos recibido ningún mensaje, absolutamente nada. Y hay otros temas sobre los cuales yo, Augusto, digamos, prefiero mantener mi escepticismo, porque esto de la eliminación del 24/24, desde el primer mensaje presidencial, hasta ahora no pasa nada. Nos vienen diciendo que es inminente. Hay un avance, es cierto, pero totalmente insuficiente, pero además hay contradicciones, porque a la par que se va avanzando, efectivamente, de manera lenta, por otro lado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional siguen avalando e incluso renovando contratos privados entre la Policía Nacional y grandes empresas como las mineras, por ejemplo. Yo recuerdo mucho porque hubo estallido, conflicto social que me parece que fue en el mensaje anterior del presidente de la República, él se comprometió a erradicar ese tipo de convenios, ¿no? Que obviamente, y ahora dice lo contrario, ¿no? Entonces, claro, el problema es que más allá de lo que diga, lo real es que ha seguido ocurriendo, ¿no? En el caso de Tía María hemos visto, ¿no?, más allá de, digamos, todo el problema integral que eso significa, como policías, ¿no?, estaban al parecer uniformados por la propia empresa, incluso con gafetes con nombres totalmente falsos, que obviamente la Policía Nacional no ha promovido, ¿no? Tiene que haber sido de otro lado. Sobre eso hay una clara contradicción, ¿no? Entonces, cuando se nos dice que ya a partir de enero nuestra Policía Nacional va a estar prácticamente exclusividad a nuestra disposición, a disposición de la seguridad ciudadana, yo, digamos, me mantengo escéptica, ¿no? Veamos, ojalá que sí, creo que esto es sumamente importante para además recuperar la imagen de credibilidad, de legitimidad de la Policía Nacional como garante neutral de derechos, ¿no?, de toda la ciudadanía y no de algunas entidades privadas. Así que ojalá que esto se avance, pero lamentablemente lo que ha ocurrido a partir de los últimos mensajes presidenciales es que entre lo que se ha dicho y lo que ha ocurrido en la realidad ha habido más contradicción. Sobre todo, ¿no?, en el tema de coincidencia. seguridad, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de seguridad El ciudadana, gran pendiente, ¿no?, que tiene el presidente Ollanta Humala es resolver el tema de la seguridad, que fue una de las razones por las cuales la gente lo eligió, porque él tenía un perfil militar, pensaban que iba a tener una visión de cómo combatir la delincuencia, que ya cuando inició su gobierno se nos desbordaba, se nos salía de control y los resultados son lejos de lo que esperábamos los ciudadanos. Y él mismo anunció, eso fue en su primer mensaje presidencial, que él iba a liderar esta lucha, que él iba a liderar, conducir Pero el Consejo una vez en el Nacional de Consejo, Seguridad creo. Ciudadana. Una vez, Una ¿no? única vez. No, creo que han sido 2 o 3, pero Ya. digamos, en 4 años para enfrentar un problema tan grave, evidentemente es insuficiente, ¿no? Y creo que también el tema del liderazgo es importante. Ojalá éxitos a nuestro ministro del Interior, realmente, o sea, estamos muy atentos a lo que él pueda hacer y decir, pero me parece que lo que se está planteando es insuficiente, ¿no?, en este tema como en otros, ¿no?, incluso en el tema de inclusión social, ¿no?, para saltar un poco, digamos, se ha hecho todo un recuento de los programas sociales, a cuántas personas están beneficiando, pero tampoco se ha hablado y cómo vamos a transitar a la siguiente etapa, ¿no? Exacto. Es decir, cómo asegurar que esas personas que efectivamente están empezando a salir de la pobreza puedan continuar su proceso de inserción, ¿no?, en la sociedad y en el mercado. Eso no está garantizado, porque los programas sociales que tenemos por ahora son principalmente paliativos, ¿no?, y no hay verdaderos programas de capacitación, ¿no?, laboral, para que esta gente que está saliendo de la pobreza pueda insertarse al mercado, autogestionarse, ¿no?, y garantizar que siga hacia adelante. Sobre esto tampoco nada, ¿no? Hubiéramos esperado una propuesta mucho más clara, concreta, que fuera, digamos, el piso para que el siguiente gobierno pueda continuar con ello, ¿no? Pero
tampoco nada novedoso en este tema, excepto, eso sí lo saludo, ojalá que se implemente efectivamente ese tema de una pensión no contributiva para personas con discapacidad severa, ¿no? Otra de las novedades, ¿no? Sí. Una novedad interesante, pero que igual evidencia un gran vacío, ¿no? Nada sobre el tema de pensiones, nada. Hemos tenido un debate técnico y político muy arduo en este último año alrededor del tema de las AFPs, ¿no? Pensiones, ONP, y en este mensaje presidencial cero, ni una sola palabra para esos millones de peruanos que no tienen una pensión, ni van a tener, así como vamos, una pensión digna para su vejez. Silencio total, y eso es sumamente preocupante también. Congresista, le agradezco mucho por haber participado en el programa esta tarde, ha sido el análisis